vivo bajado del cielo, dice el Señor. El que coma de este pan vivirá para siempre. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús habló del reino de Dios a la multitud y curó a los enfermos. Cuando caía la tarde, los 12 apóstoles se acercaron a decirle: despide a la gente para que vayan a los pueblos y caseríos a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en un lugar solitario. Él les contestó: denles ustedes de comer. Pero ellos le replicaron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros mismos a comprar víveres para toda esa gente. Eran como 5,000 varones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: hagan que se sienten en grupos como de 50. Así lo hicieron, y todos se sentaron. Después Jesús tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados, y levantando su mirada al cielo, pronunció sobre ellos una oración de acción de gracias. Lo partió y los fue dando a los discípulos para que ellos los distribuyeran entre la gente. Comieron todos y se saciaron, y de lo que sobró se llenaron 12 canastos. Palabra del Señor. La fiesta del Corpus Christi, del cuerpo y de la sangre de Cristo, es una oportunidad, mis queridos hermanos, para reavivar nuestra fe en la presencia real del Señor en la Eucaristía. Cristo está presente en el pan y el vino consagrados, con su cuerpo, con su alma, con su sangre, con su divinidad. Y por eso la celebración de la Eucaristía, la adoración eucarística y los diferentes homenajes que hoy se realizan a Jesús Eucaristía, como la procesión que al final de la misa vamos a tener por las naves de nuestra capilla, son el testimonio de esa veneración, de esa adoración y adhesión a Cristo, que nos da su cuerpo y su sangre para nutrirnos con su amor y hacernos partícipes de su vida divina en la gloria del Padre. Con razón Jesús en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan dice: porque mi carne es verdadera comida, porque mi sangre es verdadera bebida. Y si queremos tener la vida eterna, esa vida en plenitud, esa vida que solamente procede de Dios, es necesario nutrirnos
es necesario comer el cuerpo y la sangre de Cristo, que solo se nos sirve en el banquete de la Eucaristía. Y he ahí la razón principal por la cual un cristiano no puede vivir sin la Eucaristía. He ahí la razón principal por la cual un cristiano de manera especial celebra la Eucaristía el día domingo, día del Señor. La Eucaristía dominical no puede ser reemplazada por otra Eucaristía semanal. Aunque es loable y muy recomendable participar en semana de la Eucaristía, de la celebración eucarística, esta no reemplaza ni sustituye la Eucaristía dominical, que es encuentro comunitario, encuentro del pueblo de Dios para escuchar la palabra y alimentarse del cuerpo y de la sangre del Señor. Esta fiesta del Corpus Christi tuvo su origen en un milagro eucarístico, sucedido más o menos hacia el siglo XIII. El sacerdote Pedro de Praga dudaba de la presencia de Cristo en la Eucaristía. Realizó una peregrinación a Roma para rogar sobre la tumba de San Pedro una gracia de fe. Al retornar, mientras celebraba la Santa Misa en un pueblo de paso, Bolsena, en la cripta de Santa Cristina, la sagrada hostia sangró, manchando el corporal, y no solo el corporal, sino las gradas del altar. Si uno tiene la oportunidad de ir a Bolsena, Italia, podrá observar aún las gradas del altar manchadas de la sangre que la hostia consagrada derramó. La noticia llegó rápidamente al Papa Urbano, que se encontraba cerca de Bolsena, en una población llamada Orvieto. Mandó que le llevasen el corporal manchado de sangre, y al ver este prodigio, quiso establecer la fiesta del Corpus Christi. Por lo tanto, la fiesta del cuerpo y de la sangre de Cristo es una invitación para dar un lugar central a la Eucaristía. Tan es así que el Papa Juan Pablo II nos ha dicho que la Eucaristía hace la Iglesia, que la Eucaristía construye la Iglesia, que la Eucaristía es la fuente, la cima, la plenitud de toda la vida cristiana, que la vida cristiana brota de la Eucaristía, que la vida cristiana se orienta por la Eucaristía y que la vida cristiana tiene como fin la Eucaristía. Es la Eucaristía la que nos hace vivir de la vida de Cristo. Es la Eucaristía la que nos posibilita vivir como verdadera iglesia, como verdadero pueblo de Dios. Por eso hay que participar frecuentemente de la Eucaristía. Y hoy quiero compartir con ustedes 5 palabritas sencillas que nos dicen cómo debemos participar de la Eucaristía. ¿Cómo debe ser una verdadera y auténtica celebración eucarística? La primera, la participación en la Eucaristía debe ser frecuente. Atención, mis queridos hermanos, frecuente. No solamente cuando hay un matrimonio de un conocido, de un familiar. No solamente cuando hay un bautismo de un hijo o de un amigo. No solamente cuando hay una celebración especial, frecuente. ¿Qué quiere decir frecuente? Primero, que un buen cristiano nunca debe faltar a la Eucaristía dominical. Nunca, a no ser por una razón grave. A no ser que estés enfermo y no puedas venir. A no ser que tengas que cuidar a una persona enferma y no puedas venir.
a no ser que se te presente un inconveniente muy grave y no puedas venir. Pero es necesario participar de la Eucaristía dominical. Lastimosamente hay muchos cristianos que están desnutridos. Hay muchos cristianos que están mal alimentados. Hay muchos cristianos que lastimosamente parecen tener vida, pero en el interior están muertos porque no tienen la vida que procede de la Eucaristía, porque no tienen la vida divina que solo Dios puede darnos en el sacramento de la Eucaristía. Y claramente las lecturas que hemos escuchado nos subrayan esa realidad. Miren el Evangelio. El gran milagro no es que Jesús haya alimentado a más de 5.000 personas. El gran milagro es que Jesús, con ese gesto de multiplicar los panes y los peces, se revela como el pan verdadero, como el pan que sacia el hambre, como el pan que da la vida eterna, como el pan que ha bajado del cielo para que nosotros lo podamos comer y podamos nutrir nuestra alma y tener la vida, la esperanza y la fuerza para afrontar la vida y las dificultades de la existencia. Pero ¿por qué muchas veces las dificultades nos arrasan? ¿Por qué muchas veces los conflictos que tenemos en la vida nos pisotean? ¿Por qué muchas veces nuestra vida está al mejor postor? Porque no sabemos vivir eucarísticamente. Porque nuestra participación en la celebración eucarística es de vez en cuando. Porque nuestra participación en la Eucaristía es, ay, cuando me den ganas. Es que hoy no tengo ganas de ir a misa dominical. Voy a quedarme mejor aquí en mi casa. O voy a quedarme mejor aquí viendo la televisión. No, mis queridos hermanos. Si uno comiese y se alimentase simplemente cuando tenga ganas o cuando tenga hambre, imagínense lo que sucedería. Participación frecuente. Ojo, con ser de uno de esos cristianos raquíticos, desnutridos, mal alimentados. ¿Por qué? Porque no participas de la Eucaristía con frecuencia. Porque abandonaste la Eucaristía dominical. Segunda palabrita de cómo debe ser nuestra participación en la Eucaristía. Consciente. Consciente, mis queridos hermanos. ¿Qué quiere decir eso? Que la participación en la celebración eucarística debe crear en nosotros un darnos cuenta del misterio que estamos celebrando. La Eucaristía podría ser definida como el cielo en la tierra. Pero ¿cuántas veces venimos a la Eucaristía? Nos dormimos. ¿Cuántas veces venimos a la Eucaristía? Hablamos menos con quien se debe hablar, que es con Dios, y nos la pasamos muchas veces hablando con el que está al lado, o muchas veces haciéndonos caritas, sonriendo, pelando el colmillo, y no colocamos atención a la celebración de la Eucaristía. ¿Cuántas veces la palabra de Dios se proclama, nos entra por este oído y nos sale por el otro, pero no encuentra raíces para hundir su mensaje en nuestro corazón y en nuestra vida? ¿Por qué? Porque estamos desatentos. Nos falta colocar mucha conciencia, mucha atención en la celebración de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque nos falta entregarle el alma y el corazón a Dios. Tercera palabrita de cómo debe ser la participación en la celebración de la Eucaristía. Activa. Activa. ¿Y eso qué quiere decir?
que no solo el Padrecito celebra, que ustedes también celebran, que todos los que asistimos a la celebración de la Eucaristía, celebramos la Eucaristía. En mi tierra hay un dicho que no es adecuado. ¡Ay, vamos a oír misa! No, tú no vas a oír misa, tú vas a celebrar la Eucaristía. El sacerdote lo único que hace es presidir la Eucaristía. ¿Y qué significa que la celebración eucarística debe ser activa? Que hay que participar en ella, que hay momentos en los cuales cada uno de nosotros, según los dones que hemos recibido de Dios y según las tareas que hemos recibido, participamos de la Eucaristía. Hay partes que las dice el sacerdote, hay partes en la cual la comunidad cristiana se une para alabar, para aclamar, para responder, para pedir. Oramos también con nuestro cuerpo. Hay momentos en los cuales abrimos las manos en señal de oración, momentos en los cuales nos paramos para estar disponibles y atentos, momentos en los cuales estamos sentados para indicar que estamos escuchando, que estamos colocando atención, momentos en los cuales nos arrodillamos para indicar con ello que adoramos el misterio de la Eucaristía, Cristo presente. Hay momentos en los cuales nos damos golpes de pecho para pedir perdón al Señor, porque esa sangre que brota de la Eucaristía es la que nos ha lavado y purificado de nuestros pecados. Hay cristianos que no celebran la Eucaristía. Van a las fiestas, van a los estadios, gritan, pero cuando vienen a la Eucaristía, su voz está callada, como si los ratones se le hubieran comido la lengua. Hay que participar de la Eucaristía, mis queridos hermanos, de manera activa. Cuarta palabrita para celebrar bien la Eucaristía: piadosa. Piadosa. ¿Y qué quiere decir piadosa? Con respeto. ¿Qué quiere decir piadosa? Asumir la debida posición en la Eucaristía. ¿Qué quiere decir piadosa? Venir con el vestido adecuado, digno de un cristiano, para participar de la celebración eucarística. Hombre, si estamos en la playa, pues vayamos a la playa con un vestido adecuado. Pero la Eucaristía se viene con un vestido digno, digno de un cristiano, digno para el encuentro con Dios. ¿Por qué piadosa? Porque es que a la Eucaristía venimos a encontrarnos con el Señor. Es un encuentro real, verdadero, con aquel que nos ha creado, con aquel que nos ha redimido, con aquel que nos ha salvado y con aquel que nos llevará a la vida eterna. Si nos dijeran, hoy tienes una cita con el presidente de Estados Unidos, ¿de qué manera irías? ¿Vestido de cualquier manera? ¿Irías allá al salón oval de la Casa Blanca masticando chicle? Hello, Mr. Trump. I am here. ¿Cuántos cristianos vienen a la Eucaristía y lo peor, muchas veces sacan el chicle de su boca y lo colocan en las bancas? Estaremos celebrando la Eucaristía de manera piadosa, respetuosa. Piadosa quiere decir con reverencia, porque estamos tocando el misterio de Dios, porque el misterio de Dios se hace presente. Y quinta palabrita para celebrar bien la Eucaristía: fructífera. ¿Qué quiere decir esto? Que la Eucaristía debe producir frutos de santidad en nuestra vida. Que así como Jesús hoy partió el pan
y lo dio a los discípulos para que los distribuyera a la gente, así también nosotros debemos ser pan partido para los demás. La Eucaristía nos debe ayudar a ser más generosos. La Eucaristía nos debe ayudar a ser más servidores, como Cristo es servidor. La Eucaristía nos debe ayudar a ser más solidarios, más generosos, más misericordiosos con el hermano. La Eucaristía nos debe ayudar a ser más honestos. La Eucaristía nos debe ayudar a ser mejores ciudadanos. Pero es ilógico, es un pecado mortal, diría, es una aberración que uno se alimente de la Eucaristía y después le robe al hermano. Que uno se alimente de la Eucaristía y después no haga bien su trabajo. Que uno se alimente de la Eucaristía y sea deshonesto. Que uno se alimente de la Eucaristía y tenga una sucursal donde le es infiel a su esposo o a su esposa. Que uno se alimente de la Eucaristía y trate a los hijos como violín prestado. La Eucaristía debe producir frutos en nuestra vida. Recordemos esas 5 palabritas para participar y celebrar verdaderamente la Eucaristía: frecuente, consciente, piadosa, fructífera y activa. Pidámosle a Dios esa gracia, mis queridos hermanos, de participar mejor de la celebración eucarística. Ustedes me dirán: Padre, ¿qué es la Eucaristía? La Eucaristía no es otra cosa que el corazón vivo de Cristo latiendo de amor por cada uno de nosotros. Voy a finalizar leyendo uno de los más recientes milagros eucarísticos sucedidos en el mundo, aprobado ya por la Iglesia, para que nos demos cuenta, cuando comulgamos, a quién estamos recibiendo. Cuando contemplamos la Eucaristía, ¿a quién contemplamos? En la parroquia de Santa María en Buenos Aires, un milagro eucarístico ocurrió no una, sino 3 veces: 1992, 1994 y el 15 de agosto de 1996. En el año de 1999, el entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio, hoy Papa Francisco, pidió al profesor Ricardo Castañón Gómez, un científico, realizar una investigación sobre lo ocurrido el 15 de agosto de 1996. Una hostia que cayó al suelo durante la comunión fue colocada en un recipiente para disolverla, pero 10 días después se transformó en carne, en sangre. En el año 2000, un experto en tejidos de los Estados Unidos estudió muestras tomadas de esta hostia convertida en sangre. Identificó lo siguiente: las muestras tienen piel humana y glóbulos blancos. Por lo tanto, es un tejido vivo. En el 2003, el mismo experto dijo que el tejido encontrado, que esa piel humana encontrada, era del corazón y de un corazón inflamado, lo que significa que la persona a la que pertenecía ese tejido ha sufrido muchísimo. En el 2005, Castañón Gómez le pidió a otro experto de la Universidad de Columbia que investigara este fenómeno. El científico identificó lo siguiente:
El tejido es tejido del corazón, particularmente del miocardio, ventrículo izquierdo, y dijo que el tejido es un tejido vivo que provenía de una persona que sufre. Castañón Gómez concluyó su investigación diciendo: el Señor en el milagro quería mostrarnos su miocardio, que es el músculo central del corazón, que da vida a todo el corazón, tal como lo hace la Eucaristía con la Iglesia. ¿Y por qué el ventrículo izquierdo? Porque de ahí viene la sangre purificada, y Jesús es el que purifica a su Iglesia de sus pecados. Cuando recibes la Eucaristía, estás recibiendo el corazón vivo de Cristo, que late de amor por ti. Amén.